doctor, todo bien. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo el aparato lagrimal, que también algunos libros lo, lo mencionan, lo mencionan como sistema lagrimal, o también otros libros lo mencionan como la vía lagrimal. Ya habíamos mencionado que primordialmente va a constar de dos partes, una porción secretora y una porción excretora, que van a ser primordialmente diferentes, que su función va a ser la producción, la distribución y la eliminación de las lágrimas. Estas lágrimas van a estar en un término que se está utilizando actualmente mucho, que viene siendo la superficie ocular. Esa superficie ocular que va a estar formada primordialmente por la parte anterior del globo ocular, la parte posterior de los párpados. Esa sería la superficie ocular, y entre esas dos superficies vamos a tener lo que viene siendo la película lagrimal, que va a estar formada Doctor, primordialmente por lo que viene siendo la glándula lagrimal principal y las Doctor, glándulas lagrimales disculpe, accesorias. no se ¿Sí? miran las diapositivas. ¿No se miran? No, no se han compartido. A ver, espérame. A ver, Mariana. Ahí ya se miran. Sí, ahí se miran ya, sí, doctor. doctor. Ya, También bueno. hay algunos compañeros que están en sala de espera, doctor, si pudiera aceptarlos, por favor. A ver, permíteme. Mariana. Ahí sí ya se mira. Sí, ya se miran, doctor. Déjenme ver aquí entonces los participantes. Aquí, pues según ya son 89. ¿Dónde los tengo que admitir? Aquí en la sala de espera. Aquí no Dele está. ahí donde dice participantes Aquí y le va a abrir una pestaña a la derecha a la y le van derecha. a aparecer sí, hasta encima le van a aparecer todos los participantes que tiene que admitir. Cuando le dé a participantes y ya le aparece a la derecha arriba. Aquí están los participantes. Son 88. Y los Hasta que, arriba están, hasta arriba arriba, están los que tienen que admitir. a ver los participantes que se tienen que admitir. Pues supone que ya todos están invitados, que no hay ningún problema. Uno tiene que pedir. Sí, uno tiene que, a menos que hayan estado antes de las 10 de la mañana. Todos están aceptados por default. Bueno, Creo que salgan y traten otra vez de volver a entrar y les aceptan. ¿Ensayan? ahí me informan si pudieron entrar. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo el sistema lagrimal o el aparato lagrimal. Ya habíamos comentado que va a constar de dos partes. Vamos a mencionar lo que viene siendo la porción secretora, que va a estar en el ángulo súpero externo de lo que viene siendo la órbita.
Y esta porción excretora va a estar formada primordialmente por lo que viene siendo la glándula lagrimal principal. Esta glándula lagrimal principal también se conoce como glándula inominada de Galeno y va a estar formada por un lóbulo que diga palpebral y un lóbulo orbitario, como se ve aquí en la diapositiva, en donde el lóbulo orbitario está en LO y el lóbulo palpebral está en LP. Estos dos lóbulos van a estar separados por por lo que se conoce sobre todo como el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador, que tiene las iniciales LA. Y esa aponeurosis del elevador, cuando lleguemos a párpados, va a ser el músculo retractor primordialmente del párpado superior. Aparte de lo que viene siendo la glándula lagrimal principal, vamos a tener las glándulas lagrimales accesorias. Esas glándulas lagrimales accesorias van a estar en lo que viene siendo la conjuntiva palpebral primordialmente, sobre todo superior, y van a ser las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram, que van a producir primordialmente lo que viene siendo el lagrimeo basal. La glándula lagrimal principal va a producir el lagrimeo reflejo. Y aparte también otras glándulas que están primordialmente en el espesor de los párpados, tanto a nivel de la lámina anterior como de la lámina posterior, serían unas glándulas sebáceas, que serían las glándulas de meibomio y las glándulas de Seyss. Y vamos a tener unas glándulas sudoríparas modificadas. Estas glándulas primordialmente van a formar parte de la porción más anterior de la película lagrimal, que va a ser primordialmente la capa que se conoce como lipídica. En cuanto a lo que viene siendo primordialmente la porción, sobre todo excretora, va a estar formada primordialmente por lo que viene siendo varias estructuras, y que estas estructuras van a estar desde lo que viene siendo el borde palpebral a casi primordialmente muy cerca de lo que viene siendo la nariz. Vamos a tener lo que viene siendo los puntos lagrimales, que aquí están sobre todo con el número 1 y el número 2, que sería tanto el punto lagrimal superior como el punto lagrimal inferior. Vamos a tener los conductillos o canalículos lagrimales, que va a ser uno superior, uno inferior, va a ser un canalículo común. Después vamos a tener el saco lagrimal, y por último sería el conducto nasolagrimal, que sería el número 5. Este conducto nasolagrimal va a desembocar prácticamente por medio de una válvula que se conoce como la válvula de Hasner. Y esta válvula de Hasner va a desembocar a nivel del meato inferior, que va a estar adyacente a lo que viene siendo el cornete inferior. Ahí es donde va a desembocar prácticamente la lágrima una vez que ha cumplido su función, y que se va a ir por toda lo que viene siendo la porción de tora. Entonces, estas glándulas, tanto la lagrimal como principal, como las glándulas lagrimales accesorias y las glándulas sebáceas de los párpados, van a formar una película lagrimal. Esta película lagrimal, sobre todo, es una película muy delgada, aproximadamente quizá unas 4, 5 o 6 micras. Y esta capa pues va a estar formada por 3 porciones. Desde la parte más externa vamos a tener a lo que viene siendo la capa lipídica, que es la más externa y que en un momento dado
va a estar en contacto con lo que viene siendo la conjuntiva primordialmente palpebral. Esta capa lipídica externa pues va a aumentar la tensión superficial, que va a impedir que la lágrima se derrame por el borde palpebral. Va a lubricar primordialmente lo que viene siendo los párpados. Vamos a tener una capa acuosa media. Esa capa acuosa media pues va a estar formada principalmente por la producción de lágrima o las glándulas, la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias. Y esta capa va a ser la que va a tener el mayor grosor. Sus funciones, pues va a aportar oxígeno al epitelio corneal, va a tener una especie de función bactericida, donde va a tener unas enzimas que vienen siendo la lactoferrina y la lisozima. Aparte va a proporcionar una superficie óptica. En ocasiones cuando a veces nosotros no distinguimos adecuadamente los objetos, a veces lo que hacemos parpadeamos más para tratar de poder distinguir adecuadamente el objeto. Y con ese parpadeo no se consigue eso, probablemente quizá tengamos algún defecto refractivo y probablemente tengamos que después utilizar lentes, porque esto no se va a componer con el parpadeo. Va a eliminar aparte primordialmente las sustancias de desecho. Muchas veces cuando llega algún cuerpo extraño a la superficie del ojo, lo que vamos a tener va a ser un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa es el parpadeo aumentado. Si un cuerpo extraño no se sale con ese parpadeo, muchas veces, a veces tendremos que sacarlo, pues a veces con otro tipo de métodos, ¿verdad? Entonces, y vamos a tener una capa mucínica, que va a ser la más interna. Esta capa mucínica, pues va a estar formada primordialmente por unas células caliciformes, que se conocen como células de Globet. Y esta capa mucínica que va a estar en contacto con el epitelio de la córnea y el epitelio de la conjuntiva, convierte el epitelio corneal hidrófobo en una superficie hidrófila y va a hacer que la lágrima se adhiera adecuadamente a esa superficie del ojo. La manera de nosotros investigar la película lagrimal pues es colocar al paciente en la lámpara de hendidura o el biomicroscopio. Y esa película lagrimal, en ocasiones vamos a teñirla, vamos a utilizar colorantes. El que más utilizamos es un colorante que se llama fluoresceína, que va a teñir a la película lagrimal de un verde. Y vamos a tener otro colorante como el que está aquí en la diapositiva, que viene siendo el rosa de Bengala. Entonces, siempre que nosotros estamos estudiando la película lagrimal, a veces le vamos a decir al paciente que parpadee o que deje de parpadear y vamos a ver cómo va a estar colocada esa película lagrimal. Esa película lagrimal pues va a estar colocada de manera horizontal y esa película lagrimal por lo regular en ocasiones se puede resecar antes de tiempo. Puede perderse esa película en ciertas áreas de la superficie del ojo. Y eso a veces nosotros lo vamos a ver primordialmente con lo que viene siendo primordialmente la lámpara de hendidura. A veces para nosotros investigar si la porción secretora del aparato lagrimal está funcionando de manera adecuada, vamos a utilizar diversas pruebas que van a poner en juego sobre todo la estabilidad de lo que viene siendo la película lagrimal. Y esas pruebas las vamos primordialmente a mencionar. En un momento dado, cuando la lágrima ha realizado bien su función y que en ocasiones se elimina, hay un mecanismo sobre todo de eliminación y que ese mecanismo de eliminación es primordialmente
con el parpadeo. Al cerrar los párpados, vamos a poner en juego una especie de bomba lagrimal. Esa bomba lagrimal pues se va sobre todo a aumentar con el cierre de los párpados, en donde las lágrimas se van a acumular en una estructura que nosotros conocemos como lago lagrimal. Entonces, ese lago lagrimal es una especie de triangulito que se va a formar en lo que viene siendo el canto interno. Esa especie de triangulito va a estar formado por una base. Esa base va a ser la unión del punto lagrimal superior con el punto lagrimal inferior. Va a ser un vértice, ese vértice va a ser donde se va a unir tanto el párpado superior como el párpado inferior, que va a ser el ángulo del canto interno. Entonces ahí vamos a tener un pequeño triangulito y a ese triangulito nosotros le llamamos primordialmente el lago lagrimal. Cuando se producen las lágrimas de manera adecuada, ese lago lagrimal va a estar humedecido y va a estar normal. Si hay un lago lagrimal aumentado, vamos a tener exceso de lágrima y a veces esa lágrima se puede derramar por el borde palpebral, a veces originando una epífora o un lago lagrimal. Si ese lago lagrimal está disminuido, vamos a tener una especie de resequedad y a veces eso lo puede manifestar el paciente, que siente los ojos ardorosos o en un momento de resecos. Entonces la bomba lagrimal se va a iniciar en el momento cuando cerramos los párpados. Eso va a hacer que las lágrimas se acumulen en lo que viene siendo el lago lagrimal y que se aspiren esas lágrimas por lo que viene siendo tanto el punto lagrimal superior como el punto lagrimal inferior. Entonces al aspirarse se van a ir también por lo que viene siendo los canalículos, tanto el canalículo conductivo superior e inferior, van a pasar por el canalículo común y van a llegar a lo que viene siendo el saco lagrimal, que va a originar una especie como de bomba aspirante cuando se produce ese cierre de lo que viene siendo los párpados. Entonces, una vez que las lágrimas se aspiran por todas estas estructuras y llegan al saco lagrimal, por acción de la gravedad, se van a ir primordialmente al conducto nasolagrimal y de ahí se van a eliminar por lo que a nivel del meato inferior, por medio de la parte más final que va a ser primordialmente la válvula de Hasner. En ocasiones cuando nosotros lloramos, pues muchas lágrimas se van a derramar porque no se pueden ir todas por el trayecto normal de la vía lagrimal. O si en un momento dado nosotros tuviéramos una hipersecreción lagrimal, tuviéramos una especie de lagrimeo, una especie de epífora, o si en un momento dado la porción excretora tuviera alguna obstrucción que pudiera estar desde la parte, sobre todo inicial, de la porción excretora, como serían los puntos lagrimales, o las porciones adyacentes, como serían los canalículos, el canalículo común, el saco lagrimal o el conducto nasolagrimal, pues el paciente va a presentar sobre todo un derrame de lágrimas, que a veces nosotros lo conocemos como lagrimeo o como epífora. A veces lo debemos distinguir de de un síntoma que a veces refieren mucho los pacientes, que refieren tener primordialmente el ojo húmedo, que a veces nosotros conocemos como ojo acuoso, pero que la lágrima no se derrama por lo que viene siendo los bordes palpebres. Entonces, estos serían primordialmente los síntomas cardinales
del aparato lagrimal, tanto en su porción secretora como en su porción excretora. Y viene siendo el lagrimeo y epífora, en que prácticamente esto significa que la lágrima se derrama por el borde palpebral. Pero aquí, sobre todo, cuando nosotros nos referimos al lagrimeo, viene siendo el derrame de lágrimas por el estímulo continuo de las glándulas lagrimales, primordialmente principales y accesorias. O sea, cuando tenemos un estímulo a nivel de la porción secretora y que ese estímulo puede estar afectando a la glándula lagrimal principal, a las glándulas lagrimales accesorias o a las glándulas que se encuentran en lo que viene siendo el espesor de los párpados, como vendrían siendo a veces las glándulas de Meiomio, las glándulas de Seis o las glándulas realmente. Eso sería el lagrimeo. Y si nosotros utilizamos el término de epífora, es lo mismo, el derrame de lágrimas, pero primordialmente cuando hay una obstrucción de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal y que esa obstrucción puede estar a nivel de los puntos, que pudiera haber sobre todo una estenosis de los puntos o en ocasiones a veces una estenosis, un cierre de los canalículos, alguna inflamación o alguna infección del saco lagrimal o alguna obstrucción a nivel del conducto nasolagrimal. Entonces, a veces cuando nosotros utilizamos en esfera oftalmológica el término de lagrimeo, casi siempre nos vamos a ir a estudiar primordialmente la porción excretora. Y si vemos el término de epífora, eso ya nos indica que probablemente el paciente tenga alguna alteración en el trayecto de lo que viene siendo primordialmente la porción excretora, de lo que viene siendo el aparato lagrimal o el sistema lagrimal o lo que viene siendo la vía lagrimal. Estos síntomas no son muy graves, pero a veces el paciente después de tenerlo durante semanas o meses, pues es un síntoma muy molesto porque siempre se va a andar con un pañuelito y va a andar secándose y se puede originar problemas inflamatorios muy cerca ahí del trayecto de esta porción secretora, como sería a nivel ya sea de párpado superior o a veces primordialmente de párpado. Entonces, cuando nosotros hacemos algunas pruebas diagnósticas para el aparato lagrimal, las dividimos primordialmente para estudiar la porción secretora y para estudiar también lo que viene siendo la porción excretora. Vamos a mencionar primordialmente las pruebas que utilizamos de manera más frecuente. Y vamos a mencionar en primer lugar las pruebas de la porción secretora. Estas pruebas primordialmente son las que más utilizamos. Utilizamos la prueba de Schirmer, el tiempo de ruptura de la película lagrimal y a veces la altura del menisco lagrimal. Prácticamente las que más utilizamos viene siendo el tiempo de ruptura de la película lagrimal y lo que viene siendo la altura del menisco lagrimal. En estas pruebas lo que nosotros vamos a hacer, vamos a colocar al paciente en la lámpara de hendidura y le vamos a explicar al paciente que le vamos a teñir la película lagrimal con un colorante, que puede ser la fluoresceína, que tiene este color, sobre todo un poco rojo, o puede ser otro colorante que se llama rosa de Bengala. La fluoresceína va a agarrar sobre todo la lágrima un color verde. Entonces, el tiempo de ruptura de la película lagrimal se refiere a que la película lagrimal debe estar adherida a la superficie del ojo por un tiempo que más o menos debe variar por arriba de los 10 segundos. Entonces, para esto nosotros al paciente lo vamos a teñir y le vamos a decir que no parpadee. Y en ese tiempo la película debe estar adherida a la superficie del globo ocular. Y nosotros en nuestra lámpara de hendidura vemos que esa película lagrimal se rompe antes de tiempo, pues vamos a contar
primordialmente los segundos. Por lo regular, los valores normales casi siempre los consideramos entre 10 y 15 segundos. Es por lo regular el término. Si hay valores por debajo de 10 segundos, nos habla que hay sobre todo un tiempo de ruptura de la película lagrimal muy corto. Y a veces utilizamos varias abreviaciones. Los americanos utilizan una abreviación que se conoce como BUT, y que esta abreviación significa Break Up Time, tiempo de ruptura. Y a veces nosotros los mexicanos utilizamos primordialmente, sobre todo las iniciales de ERPL, tiempo de ruptura de la película lagrimal, que por lo regular, si es por arriba de 10 segundos, se toman los valores como normales. En ocasiones, también cuando nosotros vemos la altura del menisco lagrimal, ese menisco lagrimal se va a ver primordialmente a nivel de los bordes palpebrales, donde se une el borde palpebral un poco con lo que viene siendo la superficie del ojo. Ahí se va a acumular el menisco lagrimal, y esa altura del menisco lagrimal debe tener una altura más o menos probablemente entre 0.5 y 1 milímetro. Si esa altura es menor a estos datos, pudiera indicarnos que hay una pobre producción de lágrima, o si es por arriba de una altura de 1 milímetro, vamos a tener un exceso de producción de lágrima. Y esa lágrima a veces se puede derramar por el borde palpebral. Entonces ahí tendríamos que investigar si pudiera ser una epífora o si pudiera ser primordialmente lagrimeo. Y a veces una prueba que se ha utilizado prácticamente desde hace más de un siglo viene siendo la prueba de Schirmer. Esta prueba de Schirmer vamos a utilizar unos papeles filtros de Warman del número 41. Y esos papeles filtros van a venir en unas tiritas estériles. Estos papeles filtros sobre todo vienen en tiritas tanto para el lado derecho como vienen indefinidamente. Se van a poner de manera uniforme en los dos lados. Entonces van a tener una pequeña muesquecita, y esa muesquecita se va a doblar para ponerlo en el borde palpebral. Se va a anclar en el borde palpebral, en donde se une el tercio interno con el tercio medio del párpado. Y ahí se van a dejar durante 5. El paciente puede parpadear y se van a dejar durante 5. En ese tiempo, por lo regular, esas tiras se van a humedecer. Dentro de los valores normales se consideran sobre todo una humedad por arriba de 10 o 15 milímetros. Quiere decir que se va a humedecer esa tira en 5 minutos, ese tiempo de extensión. Si no se humedece o se humedece menos, podemos tener una hiposecreción lagrimal, o se humedece más de 15 milímetros, vamos a tener una hipersecreción lagrimal. Entonces, estas serían primordialmente las pruebas diagnósticas que nosotros utilizamos para evaluar la porción secretora del aparato lagrimal. Como les menciono, la que más utilizamos es el tiempo de ruptura de la película lagrimal y la altura del menisco lagrimal, porque a veces no utilizamos muchos otras cositas que incrementarían sobre todo una inversión mayor para el gasto primordialmente del consultorio. Y esta sería la manera en cómo se hace primordialmente el test de Schirmer, en donde se colocan las tiras en el borde palpebral, donde se une el tercio externo con el tercio medio de los párpados. Y se va viendo cómo inicialmente apenas
se está humedeciendo muy cerca del borde y a medida que pasa más tiempo se va a ir humedeciendo. Entonces vamos a contar primordialmente 5 minutos. A veces le podemos decir al paciente que cierre los párpados o que los te mantenga abiertos, que puede parpadear y nos vamos a esperar 5. Al llegar los 5 minutos, los quitamos. Las tiritas traen una regla milimétrica que inmediatamente ahí calculamos la humedad que tiene esa tira. Valores normales por arriba primordialmente de 10, que puede ser lo normal de 10 a 20 milímetros de extensión, y los valores anormales por debajo. En el caso de la altura del menisco lagrimal, es el pequeño menisco que se acumula primordialmente en el borde palpebral, más frecuentemente en el párpado inferior por la gravedad. Y ahí vamos a ver si esa altura es menor a los valores normales, que debe ser entre medio milímetro o quizá 1 milímetro, pudiéramos hallar un aumento de la altura o una disminución de la altura. El tiempo de ruptura, pues le vamos a decir al paciente que no parpadee y vamos a contar qué tiempo va a estar adherida a la película lagrimal. Cuando esa película lagrimal se rompe, nosotros lo vemos por la lámpara de hendidura. O sea, es a veces un método en que a veces tenemos que poner en juego eso, o en ocasiones pudiéramos utilizar a veces un oftalmoscopio con la luz de cobalto. Esa luz es una luz de cobalto que es primordialmente una luz que tiene el fondo de la diapositiva. Es un color verde, que diga azul, oscuro, un poco brillante, y esa sería primordialmente la luz de cobalto, y así investigaríamos cómo la película lagrimal puede estar adherida primordialmente a la superficie de la córnea y a la superficie primordialmente de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar. En la imagen primordialmente de la derecha y en la parte inferior se puede ver lo que viene siendo primordialmente esa altura del menisco lagrimal, y que a veces la debemos medir con la lámpara de hendidura, que tiene un micrómetro, y que ese micrómetro pues hace esas mediciones inclusive primordialmente en milímetros. Y esta sería la manera de hacer esa evaluación. Hay otras pruebas que también se pueden utilizar, pero que no vienen en lo que viene siendo primordialmente el plan de estudio. Aquí tendríamos lo que viene siendo la prueba de Schirmer. Inclusive a veces hay unas tiras que ya vienen con una escala milimétrica, pero que aquí en México todavía no se llegan primordialmente a vender. Y esto sería primordialmente el tiempo de ruptura de la película lagrimal, en donde ustedes pueden ver en la en la imagen de la derecha y en la parte de arriba, cómo la película lagrimal está adherida a la superficie del globo ocular. Y aquí vamos a tener el BUT o el Brackwood Time, o el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Y aquí vamos a tener las áreas de resequedad, en donde la película lagrimal prácticamente ya no se ve, como sería en la imagen de la izquierda, y en la parte inferior vamos a ver áreas que sí cubren la superficie del epitelio corneal y áreas en que prácticamente están sin lágrima. Entonces, cuando esas áreas están sin lágrima, ahí vamos a ver cuánto sería el tiempo de ruptura, y que nosotros en nuestra mente vamos a contar desde que el paciente no parpadea hasta que en un momento dado se rompe la lágrima. Aquí tendríamos primordialmente lo que viene siendo la altura del menisco lagrimal, que vendría siendo primordialmente a nivel del borde palpebral. Vamos a tener en ocasiones, para investigar las pruebas diagnósticas de la porción, sobre todo excretora del aparato lagrimal, vamos a tener primordialmente
estas, que son las que se mencionan en el plan de estudios que viene en la facultad. Y se menciona primordialmente lo que viene siendo la prueba de Jones, la 1 y la 2. En ocasiones se menciona la prueba de desaparición del colorante de fluoresceína o en ocasiones del rosa de Bengala, y viene siendo primordialmente una prueba armada que nosotros conocemos como el lavado de la vía lagrimal. De estas pruebas, la que más utilizamos viene siendo la prueba armada. Esta prueba armada vamos a utilizar una cánula para la porción excretora de la vía lagrimal. En ocasiones vamos a utilizar unos dilatadores de punto lagrimal y vamos a utilizar una jeringa en donde se puede colocar solución salina balanceada, se puede colocar solución de destroza o solución sobre todo en ocasiones de otro tipo de solución, ¿verdad? Para hacer ese tipo de prueba. En esta prueba, sobre todo la exploración armada, al paciente le vamos a colocar una gota o 2 gotas de anestésico, porque vamos a dilatar un poco los puntos lagrimales y los canalículos. Eso lo dilatamos con un dilatador que se conoce de Bowman, que dilata o aumenta la abertura de los puntos lagrimales. Entonces, dependiendo de qué punto lagrimal, por lo regular, el más cómodo para estudiar es el punto lagrimal inferior con el canalículo. O podemos estudiar el punto lagrimal superior con el canalículo superior. Entonces colocamos el anestésico, nos esperamos unos 5 segundos, dilatamos primordialmente lo que viene siendo los puntos y quizá un poco la porción proximal de los canalículos, y una vez que hemos hecho esto, nuestra jeringa ya va a estar cargada. Puede ser con solución salina balanceada, solución de cloruro de sodio, en ocasiones solución de destroza o alguna otra solución glucosada. La vamos a cargar en una jeringa, por lo regular de 3 milímetros para que no sea muy grande. Y vamos a montar ahí la cánula. Entonces, esa cánula va a ir por todo el trayecto del canalículo. Va a llegar muy cerca de donde está el saco lagrimal y vamos a poner un poco de presión en la cánula para que pase la solución. Si la solución pasa sin dificultad, vamos a tener la porción, sobre todo excretora permeable, desde la parte inicial hasta la parte de abajo. Si tenemos dificultad para que pase la solución, en ocasiones puede no pasar, y en ocasiones cuando no pasa, el colorante se puede regresar por la misma vía o se puede regresar por lo que viene siendo el canalículo superior y el punto lagrimal, y se va a producir a veces un signo que nosotros conocemos como el signo de la fuente, en donde ese signo de la fuente es muy patoneumónico cuando tenemos una obstrucción de todo el trayecto de la porción excretora del aparato lagrimal. Entonces esta sería la prueba. Que a veces el colorante, la solución, o también se puede pasar el colorante de fluoresceína ahí en la jeringa, y la solución o el colorante no pasa o pasa con dificultad, probablemente esa porción secretora esté obstruida parcialmente, no en su totalidad. Entonces esa sería la manera de cómo se hace esa exploración armada de la porción excretora, y que a veces nosotros utilizamos a veces el lavado de la vía lagrimal. La prueba de Jones, esta prueba de Jones consiste sobre todo de la siguiente forma. Al paciente se le va a teñir la película lagrimal con un colorante de fluoresceína o se le puede teñir con el rosa de Bengala, y vamos a esperarnos 5 minutos.
Entonces, en 5 minutos, con un hisopo, lo vamos a poner a nivel de la nariz y lo vamos a dirigir a nivel del meato inferior. Si vamos a utilizar un hisopo, si ese hisopo no se, no capta el colorante, ya sea la fluoresceína o el rosa de Bengala, pues va a ser una prueba negativa porque no se va a recuperar ese colorante que debe seguir el trayecto de toda la porción excretora. Esa sería la prueba de Jones 1. La prueba de Jones 2, que viene ahí también en el plan de estudio, consiste en cargar una jeringa por lo regular de 3 centímetros con un colorante de fluoresceína o de rosa de Bengala, y es una especie de una variante de exploración armada de la vía lagrimal. Y vamos a colocar el hisopo a nivel del meato inferior, y cuando pasemos la solución por medio de una pequeña presión de nuestra mano, pues ese colorante se va a recuperar a ese nivel. Esa sería la prueba de Jones 2. Hay algunas otras pruebas que viene siendo una prueba de la desaparición del colorante. Esta prueba de desaparición del colorante viene siendo una variante de lo que viene siendo la prueba de Jones 1. Pero aquí nosotros no vamos a colocar el hisopo en el meato inferior, sino que vamos a teñir la película lagrimal, y en ocasiones nos vamos a esperar 5 minutos. Y en 5 minutos ese colorante, la porción, sobre todo excretor, está permeable, ese colorante va a desaparecer de la superficie del globo ocular y va a ser primordialmente una prueba negativa. En un momento dado hubiera una obstrucción, ese colorante va a permanecer ahí en la superficie, la lágrima no se va a ir, nos va a hablar de que va a haber una obstrucción. A veces también podemos utilizar unas pruebas que nosotros conocemos como las pruebas del gusto, en donde se puede colocar una gota de solución salina balanceada en el fondo de saco, o se puede colocar una gota de solución de glucosa al 5%, o una gota en ocasiones de glucosa al 10%, y al esperarnos durante unos 5 minutos, el paciente va a percibir que esa gota, puede ser sobre todo solución salina o puede ser solución glucosada, va a pasar por todo el trayecto de la vía lagrimal, y él lo va a sentir primordialmente a nivel de la orofaringe. Eso sería primordialmente las pruebas que nosotros vamos a utilizar para estudiar lo que es la porción excretora. Hay a veces algunas otras pruebas en las cuales a veces podemos auxiliarnos. Y una de esas pruebas viene siendo la dactiocistografía. Esta dactiocistografía primordialmente es para poner en evidencia la porción excretora del aparato lagrimal. Y aquí se va a utilizar primordialmente un aparato de rayos X, y se va a utilizar un colorante. Y ese colorante se va a pasar por el trayecto de lo que viene siendo la porción excretora. Es como una variante de una prueba armada, pero aquí lo que se va a utilizar serían aparatos de rayos X para ver dónde se encuentra primordialmente la obstrucción, o en un momento dado qué partes de la porción excretora van a estar obstruidas. Esta prueba también puede haber otra variante, en donde se puede utilizar la tomografía computada. Y en el caso de la tomografía computada, también se puede utilizar este tipo de colorante, y se van a tomar fotos seriadas para descubrir a qué nivel en un momento dado se puede hallar primordialmente la obstrucción de lo que viene siendo la porción primordialmente excretora del aparato. En ocasiones podemos
sobre todo obtener primordialmente obstrucciones que pueden comprometer a veces todo el trayecto de la porción primordialmente, sobre todo excretora, o pudieran hallarse a nivel ya sea de saco o en ocasiones a nivel primordialmente de conducto nasolagrimal. En ocasiones también podemos utilizar otro tipo de estudio para ver el trayecto de la porción excretora del aparato lagrimal. Y a veces esta prueba se le conoce como gamografía de la vía lagrimal, en donde se va a utilizar un material radiactivo. Se va a utilizar un material radiactivo, una gota de primordialmente de este material radiactivo que se conoce como tecnecio. Y esta gota se va a depositar primordialmente a nivel de la superficie del globo ocular, y con unos aparatos especiales se va a ir viendo cómo el material radiactivo va a pasar por el trayecto de lo que viene siendo la porción excretora, que puede ser desde la parte más alta hasta la parte más baja. Aquí tenemos una gamografía de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal, en donde la mayor parte primordialmente se halla a nivel de obstrucción, sería primordialmente a nivel de lo que viene siendo la vía lagrimal alta, en donde pudiera haber una obstrucción a nivel ya sea de puntos canalículos, canalículo común, o a nivel de lo que viene siendo primordialmente el saco lagrimal o el conducto nasolagrimal. Entonces estas serían las diferentes pruebas que nosotros vamos a utilizar en ocasiones para investigar si hay alteraciones a nivel ya sea de la porción primordialmente secretora o en ocasiones a nivel de la porción excretora. Entonces, a veces las pruebas que más utilizamos, pues como les digo, de la porción secretora, pues sería primordialmente el tiempo de ruptura y el tiempo de altura del menisco lagrimal. Y prácticamente en el caso de la porción excretora, vamos a utilizar la prueba armada. Estas pruebas, como viene siendo la dacrocistografía, donde se utiliza un aparato de rayos X común, o se utiliza alguna tomografía computada de órbitas, implica también un mayor gasto para el paciente. Y por lo regular, casi siempre los pacientes que tienen una alteración de la porción excretora del aparato lagrimal, casi siempre son pacientes de escasos recursos, y eso nosotros lo debemos tener en cuenta, ¿verdad? Para que estos pacientes no originen sobre todo más gastos, que en un momento con pruebas que tengan a veces una sensibilidad y una especificidad elevada, en un momento dado se pudieran utilizar de manera muy adecuada. Vamos a entrar a otro apartado de lo que viene siendo la exploración macroscópica del globo ocular. Y dentro de estas exploraciones macroscópicas de lo que viene siendo la exploración del aparato ocular, vamos a tener primordialmente la tonometría. Entonces la tonometría viene siendo la toma o la medida de la presión intraocular del paciente. Y esa presión intraocular se origina por la resistencia del globo ocular primordialmente a la depresión de un segmento. En este caso sería primordialmente de la córnea. Y cuando se equilibra primordialmente la presión de la córnea y del tonómetro, nos van a dar ciertos valores que deben caer en ciertos límites de normalidad. La presión intraocular va a ser originada por lo que viene siendo la producción y la eliminación del humor acuoso. Ese humor acuoso
se va a producir en los procesos ciliares que van a estar localizados a nivel del cuerpo ciliar. Entonces, ese humor acuoso, una vez que se produce, va a circular por lo que viene siendo la cámara posterior del ojo. Va a pasar a la cámara anterior por lo que viene siendo lo que es la pupila. Va sobre todo a formar lo que es la cámara anterior, y una vez que ese humor acuoso ha producido su función, se va a eliminar por lo que viene siendo el aparato de filtración del globo ocular, que va a estar localizado a nivel del limbo esclerocorneal, en los 360 grados. Ahí vamos a tener el aparato de filtración del globo ocular, y que ese aparato de filtración del globo ocular va a estar formado primordialmente por la malla trabecular y por lo que viene siendo la vía uveolar. Entonces, cuando nosotros estamos sobre todo haciendo la tonometría, estamos tomando la presión del globo ocular, y los valores normales de la presión intraocular van a ser de 10 a 21 milímetros de mercurio. No confundirlo con lo que viene siendo la exoftalmometría. En el caso de la exoftalmometría, los valores van a ser sobre todo de 10, de 12 a 21 milímetros. Nos va a dar una medida de extensión. Entonces, en el caso de la presión intraocular, sería una medida en milímetros de mercurio. Valores por debajo de 10 milímetros de mercurio, vamos a tener un globo ocular que va a tener una hipotensión. Y valores por arriba de 21 milímetros de mercurio, el paciente va a tener una hipertensión intraocular. Estos serían los diferentes tonómetros para tomar la presión o tomar la tensión intraocular. A veces nosotros le decimos la toma de la presión intraocular y a veces la abreviamos. Tómale la PIO. ¿Qué salió en la PIO del ojo derecho o la PIO del ojo izquierdo? Pues salió 14, doctor. O salió 15, no, pues salió 40. O salió 50. ¿O cuánto salió? No, pues salió 0. O salió 9, o salió 8 milímetros de mercurio. Entonces, dependiendo de esos valores, vamos a saber si cae dentro de lo normal o si cae dentro de lo anormal. Y aquí sería la forma de utilizar estos tonómetros. El tonómetro que se utiliza de forma más frecuente a nivel de la esfera oftalmológica es este tonómetro, que se conoce como tonómetro de aplanación, porque aplana la córnea para originar ciertos valores de presión intraocular, o también se conoce como tonómetro de Goldmann, porque fue diseñado por un oftalmólogo suizo, Hans Goldmann, que dio muchos aportes a lo que viene siendo la oftalmología. Estos serían primordialmente los diferentes tonómetros que nosotros vamos a utilizar. A veces de manera muy burda hacemos lo que viene siendo la digitopalpación. Para eso nosotros vamos a utilizar nuestros 2 dedos índices. Y vamos a decirle al paciente que cierre un poco sus párpados y nosotros vamos a hacer una pequeña digitopresión de manera alterna, tanto con nuestro índice izquierdo con nuestro índice derecho. Y de esta manera podemos investigar cierta tonicidad del globo ocular. Cuando esa tonicidad sobre todo tiene mucha resistencia y que se palpa el ojo duro, pudiéramos tener cierto grado de hipertensión. O si al hacer la digitopalpación el ojo se nota muy blando o muy churido, pudiéramos tener una hipotensión, pero es una medida primordialmente muy baja.
y a veces lo utilizamos cuando a veces a un paciente nos pide alguna información. Oiga, doctor, que me duelen los ojos, a ver, mire un poco para abajo y le palpamos y ahí nos pudiéramos dar de manera muy gruesa si esa tonicidad del globo ocular está dentro quizá de los valores normales. Vamos a tener otro tipo de tonómetros, aquí serían primordialmente los diferentes. El tonómetro de Schottz es este tonómetro que está ahí en una especie de estuquito, que va a tener una especie de vástago y va a tener diversas pesitas con una carga de 5.5 gramos, 10 gramos. Vamos a tener un aparato que parece una especie de plumita que se llama tonopen, un tonómetro que se llama de Perkins, que es un tonómetro primordialmente muy parecido a como si fuera una especie de oftalmoscopio indirecto. Vamos a tener un tonómetro neumático. Ese tonómetro lanza una especie de aire a la superficie del globo ocular que no lo va a tocar y que se utiliza primordialmente en estudios especiales. Cuando el paciente tiene algún trasplante de córnea, vamos a utilizar el tonómetro más frecuente, que es el tonómetro de Bolman o de aplanación. Vamos a tener un tonómetro de rebote que se llama primordialmente IKEI. Vamos a tener un tonómetro que no se va a tocar el globo ocular y que en un momento dado se va a tomar primordialmente a través de los párpados. Estos serían primordialmente los tonómetros que vamos a utilizar para tomar la presión y que podemos utilizar cualquiera de ellos, pero por lo regular casi siempre, en ocasiones el oftalmólogo puede quizá tener quizá 2 variantes, quizá 3, pero lo más habitual es que tenga algunos y de estos sería el más frecuente. El que más manejamos que sería el Goldman. Bueno, pues prácticamente con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda. Mañana continuaríamos con lo que viene siendo la tonometría. ¿Alguna duda? Por mi parte no, doctor, muchas gracias. Todo bien, gracias. No sé si les han parecido bien las clases, si les quedan muchas. Bueno, pues nos veríamos mañana. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. pasen un buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias, doctor. Chao. Igualmente, buen día.